Entonces vamos a ver lo que tiene hoy, porque este es otro de esos días. Yo me emociono y todo cuando tengo una palabra tan clara. Dios conmigo es muy claro, muy detallista. Él sabe que a mí me gusta llevar el detalle, el paso. Os expliqué una vez que Jesús me dio una visión donde había unas huellas, unas pisadas que cuando yo pisaba, esa pisada, como era de Jesús y yo caminaba por el camino correcto, se encendía, ¿verdad? Y Él sabe que a mí me gusta así, al detalle, al milímetro, caminar por donde Él camina, hablar lo que el cielo está hablando, corregir lo que el cielo está corrigiendo. La palabra de Dios es muy extensa, del Génesis al Apocalipsis. Hay muchas cosas que Jesucristo hoy nos querría decir, pero hay una cosa que ha venido a decir y es muy diferente, ¿verdad? Entonces vamos a abrir los oídos a lo que el Espíritu nos está queriendo decir hoy. Y te quiero leer un versículo de Apocalipsis 22, el versículo 13, que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es tremenda esta palabra. Y quiero pedir al Espíritu Santo que cada uno de nosotros le pidamos: Señor, díselo, Señor, necesito escuchar tu voz a mi espíritu. Necesito saber qué me estás demandando hoy. Necesito saber qué quieres hacer conmigo hoy, porque quiero alcanzar la bendición que tienes para mí. Quiero alcanzar la libertad que has establecido para mí. Quiero alcanzar aquello que has traído para mí. ¿Cuántos le dicen amén y le dan ese aplauso al Señor? Aleluya. Él lo va a hacer, ¿sí? Bueno, pues como te digo, es maravilloso saber que Jesús es todo esto, el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último, porque eso quiere decir que Jesús está en todos mis tiempos. Él está en el pasado, Él está en el presente, Él está en mi futuro. ¿Cómo así? Bueno, te lo voy a ir explicando poco a poco, pero solo déjame decirte algo aquí. Cuando alguien nos entrega una profecía, nos da una palabra de parte de Dios, una palabra profética, lo único que está sucediendo es que esa persona te está contando un futuro, ¿verdad? Cuando habla de nuestro futuro, está contando un futuro que para Dios es un presente. Dios ya está allí, por eso te lo puede venir a decir. Dios ya está viendo ese futuro para ti, por eso Él puede venírtelo a decir. Dios está en todos los tiempos, en todo tiempo, al mismo tiempo, porque Él no se sujeta al tiempo cronos. ¿De acuerdo? Y bueno, déjame compartirte algo que me pasó el martes. El martes, como suele ser mi día con el Señor, tengo esos momentos intensos con Dios. Y hace mucho tiempo yo le estoy pidiendo al Señor algo que bueno, yo consideraba, estaba tardando. Yo le decía al Señor, estoy clamando por lo mismo, te estoy creyendo. Si no es así, muéstramelo. Dime qué sucede, qué bloqueo hay aquí, porque eres el Dios de lo imposible. Yo lo sé, he visto muchos imposibles caer en mi vida. Entonces, ¿qué está aconteciendo? Y yo estaba clamando al Señor y en un momento Dios me llevó a un acontecimiento de mi pasado que realmente ha pasado desapercibido en mi vida. Porque es verdad que hay recuerdos que uno dice, hubiera podido no pasar por ahí, ¿verdad? O ese día borrarse de mi calendario, ¿verdad? Os he contado muchas veces. Pero no era un recuerdo que yo tenía como algo tan terrible. Pero debe de ser que en el cielo se estaba contando ese suceso como algo bien terrible. Porque el Espíritu Santo me llevó hasta ese suceso y cuando vino a mí, cuando tomé conciencia, como por así decir, de lo que había hecho allí, realmente comencé a sentir un dolor tan profundo que comencé a llorar y llorar, pero con un arrepentimiento tan genuino que caí de rodillas. De alguna manera mi cuerpo físico manifestó lo que estaba viviendo y caí de rodillas y empecé a decirle al Señor, perdóname, yo no puedo volver atrás, pero si pudiera, yo borraría ese día, Señor, perdóname, perdóname. Y en realidad Él me dijo, es que en ese día tú sembraste la semilla del mal que te está alcanzando hoy. Es decir, que todas esas oraciones que yo tenía hacia un determinado suceso en mi vida, yo no sabía que habían estado o tenían su origen en aquel día en el que yo
hice algo que iba contra las leyes de Dios. Entonces Él me llevó hasta allí para solucionar aquel momento y que ese momento me dejara de afectar en el día de hoy. Y lo que me explicó después es, yo quiero hacerlo con ellos. Entonces voy a ir desgranando todo esto. Pero antes de entrar en el tema, déjame decirte algo para que podamos todos comprender, porque sé que estamos en muchos niveles. Hay quien acaba de llegar al Señor, hay quien lleva 20 años. Entonces déjame empezar desde el principio para que todos podamos entrar y entender. El día que nosotros de alguna manera entregamos nuestra vida a Jesús, bueno, de alguna manera no, el día que entregamos nuestra vida a Jesús porque comprendimos que Jesucristo había hecho ese gran sacrificio por nosotros en la cruz y nosotros lo entendimos y quisimos entregarle nuestro corazón y aceptar el perdón, ese día nuestros pecados automáticamente fueron perdonados, ¿verdad? Y entrábamos en un proceso de santificación. Cuanto más limpia, libre y transparente tienes la vida, pues mejor vas a poder vivirla, más feliz vas a ser, pero también mejor vas a poder desempeñar o cumplir ese propósito por el cual Dios te creó. Entonces, también os expliqué en otras ocasiones cómo hay personas que piensan que la cruz del Calvario es el final. Entregan su corazón a Jesús, reciben el sacrificio y ya está. Ya todo está hecho y te dicen además, consumado es. Sí, consumado es para Jesús porque hizo la obra completa. Es decir, el sacrificio de Jesús consumado es. Ya se consumó todo lo que Jesucristo tenía que hacer y ya no hay más nada que Jesús pueda hacer. Pero en tu vida y en la mía no es que es el final. Es el principio de una carrera para nuestra santificación. Ese mismo día tú entras en tu carrera con Dios para poner toda tu vida, ojo aquí, aunque le hayas dicho al Señor, yo Señor te pido perdón por mis pecados, tú entras en una carrera donde tendrás que ir santificándote día a día. ¿Dónde está el fin de esto? Yo personalmente creo y creo que todos sabemos que está en el último día cuando lleguemos a la eternidad, porque no hay nadie que pueda decir vivo sobre la tierra sin pecado. Entonces es un proceso, ¿verdad? También, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos esa entrega genuina, yo recuerdo la mía y yo fui genuina con Dios, genuina, pero por muy genuino que es alguien, cuando le dice, perdóname todos los pecados, lo que está haciendo es como englobar toda una vida de pecado en una oración. Y en esa vida de pecado, aunque tú genuinamente se la quieres entregar a Dios, hay muchas cosas que ni siquiera tú sabes que has hecho atrás y que te son contadas como pecado. Hay muchas otras cosas que sabes que son pecado, pero no las quieres soltar. Entonces, aunque la entrega es genuina del corazón para recibir la salvación, después tenemos que entrar en un proceso, ¿verdad? Y es verdad que hay personas que el Espíritu Santo en esta primera oración de entrega las toca profundamente y hay cosas que nadie les dijo y ellas con esta convicción del Espíritu dicen, ya sé que no tengo que hacer esto y ya sé que tengo que hacer aquello otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los convenció. Sí, esto también es verdad, pero también tenemos que entender que el Espíritu Santo en un solo día no te convence de toda una vida. El que llega al Señor, por ejemplo, con 50 años, tiene 50 años de experiencias y muchas de ellas terribles a sus espaldas. Entonces, lo único que hizo fue entregar, vamos a decir, el combo de pecados, pero después tenemos que ir como desgranando todo para en nuestra vida poder ir alcanzando ese destino por el cual Dios nos creó. Porque si tú no libras de tu interior estas cosas, son esas cosas las que van a impedir que tú puedas avanzar en Dios. Estás perdonado, te vas a ir al cielo, ya tienes la eternidad contigo, pero todo el destino que Dios preparó para ti no lo vas a poder alcanzar porque hay cosas detrás que te paralizan. ¿Hasta aquí lo estamos entendiendo?
Pues hoy el Señor quiere resolver esos pasados para vivir presentes libres, para que podáis cumplir futuros en Dios. Entonces, como os decía, Dios me habló de todo esto. Me compartió algo de mi pasado, me llevó a mi pasado, pudimos solucionar esto. En el acto yo me sentía muchísimo mejor. Y las cosas que hace el Señor para hacerse entender conmigo, ¿verdad? Casi siempre hay una persona que me trae la confirmación de que yo tengo que compartir todo esto. Y acto seguido de suceder todo esto en mi habitación, yo bajé a mi cocina y me contactó una persona. Y en la conversación ella me decía, he tenido una pesadilla. He tenido un sueño muy malo y me empezó a compartir el sueño. Mientras ella me lo compartía, yo sentía detenerla porque muchas veces nosotros creemos que las pesadillas vienen del infierno, ¿verdad? O la gran mayoría de las veces las atribuimos a Satanás. Le decimos, no vas a tocar mis sueños. Pero mientras ella me compartía un futuro incierto y un futuro terrible supuestamente en Dios, el Espíritu Santo me hacía entender, no ha sido el infierno que la está intentando profetizar y condenar a ese futuro. Soy yo que estoy enseñándole su interior, sus miedos, su dolor, los temores que tiene, los traumas, los acontecimientos que ha ido viviendo en los últimos años han desarrollado en ella una incertidumbre, un dolor, tantas cosas en el interior que en los sueños Dios le quería hacer ver, mira hacia dónde estás proyectando tu futuro, hacia un desastre. Entonces yo le quería decir a la persona, la quería frenar y decirle, mira, yo acabo de tener una experiencia con Dios tremenda de todo esto y quería decirle, te voy a decir que invites al Espíritu Santo a tu pasado. Y mientras se lo iba a decir, yo escuchaba en mi espíritu, compárteles, compárteles, compárteles. Y hasta se lo dije a la persona, escucho todo el rato, compárteles. Creo que esta va a ser la predicación que Dios trae para el día viernes, para la casa de cielos abiertos. Por eso sé que Dios algo quiere hacer contigo. Necesito que estés bien atento a todo lo que el Espíritu está impartiendo, porque no es que vas a saber tal vez algo nuevo, es la impartición de libertad que va a venir sobre ti, que va a mostrar cosas en ti, va a mostrar salidas para ti y tal vez, como yo, esa oración que por tantos años no fue contestada, va a ser contestada hoy. Amén. ¿Cuántos están contentos y agradecidos con el Señor? Porque esto es un hecho, está. Gracias al sacrificio de Jesús que nos dijo, soy el sí y soy el amén. Pues déjame compartirte algo que yo viví cuando algunas personas de aquí ya lo saben. Es una impartición que Dios me dio acerca de todo esto. Recuerdo un día en la iglesia en la que yo me convertí, ahí en mi tierra, pues yo he tenido un pastor principal, pero después se jubiló y vinieron otros pastores, ¿verdad? Unos cuantos pastores. Y de los últimos pastores trajeron un ministerio pues que muy conocido, con una impartición, y nos invitaron a participar en un proyecto que se trataba de dar unas charlas. Y después de las charlas, literalmente, el Espíritu Santo era el único que ministraba. Nosotros veíamos las charlas y luego nos hacíamos como grupos y el Espíritu Santo empezaba a ministrar. Las personas solo decían, invita al Espíritu Santo a un momento traumático o a un momento de tu pasado que crees está sin resolver. Y realmente la fe te abre la puerta a lo sobrenatural, porque a mí no me costó nada cerrar mis ojos y conectar con Dios. En el mismo momento, allí donde nadie me había hablado ni de Espíritu Santo, ni de visiones de estas, nada. Yo todas las experiencias las tenía con Dios, pero nadie me había enseñado, no había podido tampoco adiestrar mis sentidos. La cuestión es que cerré los ojos y en el acto el Espíritu Santo me llevó al día de mi nacimiento. Y yo sabía que estaba allí. Era yo la persona que estaba en la cunita. Recuerdo la habitación, recuerdo las cortinas, recuerdo la soledad. Yo podía sentir en mi espíritu la soledad que yo tenía. Era muy raro. Pero la cuestión es que no estaba sola en la habitación. Jesús estaba al lado de mi cunita. Y yo podía escuchar en mi espíritu que Jesús decía,
ya llega mi princesa. Y esta impartición realmente cambió algo en mi interior, golpeó mi interior, porque toda la basura que yo tenía en mi vida acerca de quién yo era, ese espíritu de abandono que ahora os contaré de dónde vino, pero ese espíritu de abandono fuerte que golpeaba mi vida en mi niñez, muchas veces os he contado de estar en el patio del colegio, yo recién tendría 5 o 6 años, los recuerdos que tengo, y veía la lluvia caer y yo solo quería morir para estar con Dios, porque como he tenido millones de amigos y nunca he tenido un amigo, millones de personas y nunca he tenido nadie de decir establecido en mi corazón. Era difícil en relaciones yo. Era todas unas relaciones públicas, pero con un corazón cerrado para que nadie se me acerque. Entonces yo tenía de amigo al Señor, yo hablaba con Él y todo. Bueno, pues cuestión que esta impartición, algo quebró dentro de mí, porque recuerdo que aunque luego ha sido toda una carrera de vida para establecer identidad, para saber quién soy, aunque ha habido una carrera de vida, era como que aquel poder infernal que cuando él quería venía y me arrastraba a soledad y me arrastraba a todo tipo de pensamientos del infierno, aquel poder, ese día que Jesús me dijo, ya llega mi princesa, se quebró. Porque cuando yo recordaba ese acontecimiento, automáticamente también me acordaba de que en aquel hospital yo no estaba sola. De que Jesús, aunque yo estaba solita ahí en mi cuna, de que Jesús estaba conmigo diciéndome, ya llega mi princesa. Es decir, que Jesús se manifestó en mi pasado, en el día de mi nacimiento, para contarme o impartirme su verdad. Una verdad que acabó con las mentiras que yo tenía de Satanás en mi interior. Este poder ahí como que se quebró. La Biblia dice, la verdad que nos hará libres, ¿verdad? Que la verdad nos hará libres. Entonces, cuando nosotros creemos una mentira, nosotros vivimos conforme a esa mentira. Y lo sabemos, y lo predicamos, y lo recitamos de memoria, y no sabemos dónde está el versículo. Pero a veces no identificamos en nuestra vida que también estamos caminando sobre una mentira. No identificamos porque realmente ya hemos hecho un estilo de vida de una mentira en el interior. Yo jamás hubiera creído que podía Jesús venir al día de mi nacimiento a contarme que yo no soy la basura y la persona solitaria que yo creía ser. No sabía, fue su verdad la que vino, impartió esa impartición de Jesucristo poderosa, y esa impartición a todo aquel acontecimiento que me torturaba le hizo caer. Así sucedió conmigo. Dios, ojo aquí, Dios no cambió mi pasado, pero sí cambió la manera en que el Señor, o en que el pasado afectaba mi presente. ¿Entendemos esto? Dios no es que entró en mi pasado y cambió mi pasado. No, mi pasado seguía igual, pero la manera en que el pasado me afectaba sí que la cambió el Señor. La manera en la que aquellas circunstancias pasaron y me afectaron sí que lo cambió el Señor, porque en un solo instante yo ya no me sentía abandonada. Cuando yo nací, para entenderlo un poco, yo nací con casi 10 meses de gestación, mi madre. Y bueno, los médicos no entendían muy bien por qué yo no salía. Entonces le daban a mi madre toda clase de medicamentos para expulsarme literalmente. Entonces ya se rompió la placenta, ya se rompió todo. Yo ya no tenía líquido, no tenía nada. Y mandaban a mi madre para casa con medicamentos para que yo saliera. Pero yo no podía salir. Entonces ya en la gravedad del asunto llevaron a mi madre y un médico, gloria a Dios, que lo puso ahí, dijo, hay que hacerle una cesárea porque ya las dos estábamos muy graves. Yo nací, mi madre dice que yo estaba completamente morada, claro, yo estaba trancada, dice que la cabecita, todo completamente morada, y mi madre entró en un estado muy grave. ¿Qué sucede? Que ella no me pudo atender. No fue algo que ella quiso voluntariamente. Fue algo que sucedió. Porque estamos en un mundo caído, porque el pecado entró, porque Satanás hace de las suyas y porque nadie lo va a frenar. Entonces nosotros no tenemos que estar enfocados en las cosas que me han pasado mal en la vida. Lo que hay que saber es salir adelante con todo lo mal que te pasó en la vida. Y para eso tenemos al Espíritu de Dios.
Entonces, en esos acontecimientos, ¿qué sucedió? Que un espíritu de abandono encontró lugar. Porque mi madre me decía, yo ni siquiera te podía coger en brazos, ni siquiera te podía dar el pecho. Entonces, se hizo cargo de ti. Ella ni recordaba para decirme, me dijo, creo que tu abuela. Ella ni recordaba de lo mal que estaba en ese tiempo. Entonces, fijaros cómo el enemigo aprovechó. Y en ese momento de abandono de un recién nacido, lo que hizo fue entrar en mí un espíritu que luego, por años y años y años, me decía, soy tu dueño. Y gobernaba mis pensamientos. Me azotaba con soledad, me torturaba con soledad. Entonces, por eso cuando el Señor entró, impartió su verdad, lo que sucedió fue que me hizo de alguna manera libre. Porque hasta ese momento el espíritu inmundo me arrastraba, pero Jesucristo con su verdad lo arrastró a él. ¿Entendemos la importancia de todo esto? ¿Entendemos la importancia de invitar al Espíritu Santo a nuestro pasado? Yo nunca lo había visto así. Y siempre invitamos al Espíritu Santo y os enseñamos a honrarlo y os enseñamos a decirle bienvenido a mi mesa, a mis finanzas, a mi matrimonio, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos hecho un estilo de vida de que el Espíritu Santo sea compañero y le hemos dado lugar. Pero como nunca antes, el Espíritu Santo en esta experiencia que he tenido el martes me hizo entender la importancia de no solamente invitarle a mi presente, sino que invitarle también a mi pasado, porque tal vez hay algo que solucionar. Lo puedes invitar también a tu futuro, como hablábamos el domingo, ¿verdad? Con ese versículo en el 139, en esa traducción que la traje al español. Has ido a mi futuro para preparar el camino. Dios tiene la capacidad de entrar en el pasado, entrar en el presente, entrar en el futuro. Él puede meterse, intervenir en un pasado y ahora mismo intervenir en el presente. Y ir hasta el futuro a prepararte camino. Yo le pido mucho esto, yo siempre como que he activado esto, aunque nadie me lo enseñó. Yo siempre le digo, Señor, por favor, tengo un evento ahora, vete para allá, prepara los corazones, prepara el lugar, prepara el clima, porque Él tiene la capacidad de ir allí. Y cuando yo llegue, Él ya me está esperando. Eso es una seguridad que tenemos, ¿verdad? Pero ahora quiero centrarme en ese pasado al que nosotros le podemos invitar. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque mirad, nosotros vivimos en un tiempo cronos, es un tiempo lineal, es un tiempo marcado por segundos, minutos, años, horas, siglos, ¿verdad? Es un reloj que avanza y nunca se detiene. Tú sobre este tiempo cronos no tienes ningún tipo de control. Tú no puedes regresarte para atrás y tampoco puedes avanzar más allá de lo que el ritmo estipula. Yo no puedo decir ahora me quiero ir a mi mañana porque quiero ver qué me va a suceder. No puedo. Yo tengo que llegar al mañana en el ritmo que me estipula el reloj, el cronos, ¿verdad? Pero es que nuestro Dios, el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último, nuestro Dios no está sujeto a este tiempo cronos. Él no está sujeto, con lo que Él puede ver el pasado, lo que está sucediendo ahora mismo en el presente y el futuro, absolutamente todo así delante de sus ojos a la vez. Él está en todo tiempo, a todo tiempo, en todos los tiempos al mismo tiempo. Entonces Él puede ver el día de tu nacimiento y puede ver el momento en el que estás ahora mismo sentado ahí, o las personas que nos están tal vez escuchando en el coche, en la cocina, en el salón. Puede verte ahí y también puede verte en el futuro. Y no solo eso, en cualquiera de estos acontecimientos, en cualquiera de estos tiempos, Él tiene la capacidad de intervenir. Porque el tiempo en el que tú y yo vivimos es el cronos, pero el tiempo de Dios es el kairos. Es muy diferente. Por eso tú le puedes invitar al pasado, al presente, al futuro. Y esto es tan importante. Yo la primera vez que me lancé a impartir esta verdad que yo había recibido a una persona, yo recuerdo, era una adolescente. La primera vez que yo hice lo mismo que un día hicieron conmigo. Recuerdo era una adolescente que estaba pasando un mal momento y entonces ella me dijo que su padre le había dicho que no quería una prostituta en su casa.
Y bueno, yo recuerdo que le dije, podemos ir a tu habitación, y nos encerramos allí solas. Y yo entendí que su padre, en un momento de enfado por ciertas cosas que la chica había hecho, pues le dijo, no quiero una prostituta en mi casa, como diciéndole, cambia de actitud. Pero lo que la chica recibió fue que su padre le estaba llamando prostituta. Entonces yo vi cómo ese destino se quería torcer, porque desde ese acontecimiento ella había comenzado a vivir alegremente con los chicos. Entonces le dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no invitamos al Espíritu Santo a ver qué pensaba Él, dónde estaba Él cuando tu padre te dio esa palabra? ¿Quieres hacerlo? Yo reconozco que ni sabía bien si esto iba ni a funcionar. Pero la cuestión es que esa chica cerró los ojos, yo le cogí las manitas, hicimos ahí una oración que ni recuerdo. Y yo no sé lo que pasó en ella, pero lo que sé es que cuando abrió sus ojos me dijo, Jesús, no piensa eso de mí. Jesús no piensa eso de mí. Yo sabía que Jesús no pensaba eso de ella, pero una mentira del infierno había empezado a controlar su vida y a arrastrarla a una vida de ligereza sexual, porque su padre había enviado una palabra que ni siquiera quería condenarla, pero el enemigo atrapó para condenación. Entonces, imaginaros la importancia de la verdad impartida de Jesús en ese momento clave, en un pasado que la niña recordaba como algo terrible, y una verdad impartida de Jesús, cómo le giró el destino a la chica. La mentira cayó, esa mentira a raíz de la cual el diablo la controlaba, cayó porque Jesús impartió su verdad. Entonces, con esto te quiero enseñar que no va a cambiar tu pasado, que tú invites al Espíritu Santo a un momento pasado que has tenido doloroso, a un momento de pecado, a un momento, no sé, cuando se nos muere un familiar, ¿verdad? Y muchas veces queda un luto en nuestros corazones que no somos capaces de llevar adelante. Hay muchos acontecimientos, muchas situaciones que pueden trancar o truncar nuestras vidas. Entonces, que tú invites al Espíritu Santo a esos acontecimientos no va a cambiar tu pasado, pero va a cambiar radicalmente la forma de vivir tu presente. Todo tu presente va a cambiar. ¿Por qué? Porque había un evento traumático en ese momento que en el momento que sucedió, el espíritu inmundo tomó lugar, no deis lugar al diablo, él tomó lugar y vio la oportunidad de abrazarte y arroparte con tragedia, con luto, con una palabra maldita de un padre a una hija. Él te abrazó. Pero cuando tú invitas al Espíritu de Dios a ese mismo acontecimiento, la presencia manifiesta de Dios comienza a aparecerse en el suceso y esa presencia imparte verdad. ¿Y qué sucede? Que la verdad nos hará libres. Entonces, como te digo, invitar al Espíritu Santo a un pasado sin resolver, a un pasado truncado, a un pasado en tragedia, es hacer que la presencia manifiesta de Dios, la presencia se presente en ese momento traumático, imparta su verdad. Y como resultado vas a ver que automáticamente, después los resultados se van a ver en la tierra, pero en el Espíritu automáticamente tú te vas a sentir bien y vas a saber, hecho está. Y es importantísimo de verdad aprender todo esto porque muchos de los rasgos de nuestro carácter, muchos de los temores que tenemos, las maneras incluso de accionarnos en la vida, las maneras de relacionarnos con los demás, las maneras de caminar en la vida, muchas de estas cosas están como direccionadas o determinadas por lo que hay en nuestro interior. Cosas que sucedieron nos afectan en el presente y lo vamos a llevar, por tanto, al futuro. Entonces es súper importante poder invitar al Espíritu de Dios a esos momentos que de alguna manera marcaron nuestro carácter o nos marcaron con temores, incluso cuando no te acuerdes. Mira, yo no me acordaba o tenía este acontecimiento como algo malo en mi vida, de las 150 millones de cosas malas que he hecho, pues era una más. Pero el Señor vio mi clamor genuino
Y creo que además como que la clave estaba en que no fui a decirle como otras veces, es que Señor, mira que te estás tardando en esto. No, fui a decirle, Señor, una vez más, vengo, aunque sé que por años no ha habido respuesta. La humildad hace que Dios se incline a tu favor. Al altivo, dice el Señor, lo miro de lejos, pero con ese corazón contrito y humillado, es que tú eres ese imán que atrae la presencia de Dios. Y fue ahí que a Él le plació decirme, Ana, hay muchas cosas en tu pasado, pero hay una que hiciste, que fue la siembra de todo lo que estás cosechando hoy. Entonces vayamos allí. Necesito esa convicción de pecado para que tú quiebres esos poderes que sembraste allí. Por eso es tan importante entender todo esto. Y aunque no te acuerdes, invita al Espíritu Santo. Te invito, no solo a mi presente, te invito a mi pasado. Porque quiero saber qué hay que está truncando mi vida. Y por último, déjame explicarte que cuando lo invitas, pueden suceder varias cosas. Una es que Él te muestra la raíz del problema a causa del pecado que cometiste, como te he contado el testimonio, que tal vez ni conciencia tenías de eso o ni convicción de pecado, por así decirlo, tenías de eso. Era una más entre tantas, pero el Espíritu Santo está para guiarte, es el que te guía. Entonces, aunque tú en la cruz del Calvario le dijiste, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, Él sabe que hay uno que te está obstaculizando la vida y te va a llevar a ese pecado, en concreto, para quebrar ese poder. Y lo segundo, te puede mostrar incluso dónde estaba Él cuando algo aconteció que de alguna manera te paralizó en vida. Por ejemplo, una violación. Hay chicas que yo he ministrado que han sido abusadas y ellas cuando tú vas a hablarles, los seres humanos nos hemos hecho ya tantas corazas que te dicen todo está bien, yo ya perdoné, todo está bien. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a indagar en esos corazones, muchas de ellas terminaban diciéndome, ¿dónde estaba Dios? El dolor del interior. Ellos habían tapado ese dolor en el interior, pero dentro de su ser estaba, ¿dónde estaba Dios? Entonces a muchas de ellas yo les invité, ¿quieres decirle al Espíritu Santo que te muestre dónde estaba Él? Y yo recuerdo una en concreto que le dije, cierra tus ojos y dile al Señor, ¿dónde estabas cuando todo esto sucedió? Y yo me quebranté profundamente con esa vida porque ella me decía, Jesús lloraba conmigo. Ella pudo en aquel suceso tan terrible ver a Jesús no pudiendo hacer nada por el libre albedrío que tenemos en la humanidad, pero llorando con ella. Y a la vez no solo llora, promete, de esto te voy a restaurar y tú le escacharás la cabeza a Satanás. Esa chica fue libre, no el día que le dijo al Señor, perdona mis pecados, sino el día que entendió que Jesucristo estaba también cuando estaban cometiendo pecados contra ella. Pudo perdonar, liberar, sanar. Por eso la importancia de ir a veces atrás. Satanás todo lo imita, ¿verdad? Y sabéis que hay también ese, no sé cómo llamarlo, una práctica que usan muchas personas de la regresión. ¿Cómo se llama? De ir hacia atrás, a tu pasado, ¿verdad? Hay una práctica así. Satanás todo lo imita. Todo lo imita. Lo que pasa es que en esa regresión de ir hacia atrás falta el poder de Dios para liberar. Pero en realidad es una imitación, una buena imitación. Pero nosotros tenemos el poder de Dios para manifestarse en el momento traumático y libertar. Entonces, sea que sea un pecado tuyo, sea que te lo hayan cometido, sea que no sepas, la importancia de invitar al Espíritu Santo, porque la verdad te hará libre. No cambiará tu pasado, pero cambiará la forma en que ese pasado te está afectando. No cambiará tu pasado, ojo aquí. Los acontecimientos son los mismos. Mi madre quedó tan mal que yo quedé sola y era un bebé, no tenía ni unas horas. No cambió eso para mí, pero el sentimiento de abandono y todo lo que acarreé hasta el día en el que Jesús se presentó con la verdad, sí cambió para mí. Y esto por consiguiente me hizo cambiar mi manera de vivir, porque yo ya no era la desechada, la abandonada.
todo aquello que el espíritu inmundo quiso hacer de mí. Amén. Entonces, pídeselo. Estás atado a algún vicio, estás atado a algo que te está destruyendo. Pídele al Espíritu Santo, pídele, llévame al punto donde abrí la puerta la primera vez. Te vas a sorprender la manera que tiene Dios de recordarte las cosas. Te vas a sorprender. Muchas personas en estas vivencias han visto un Dios vivo como nunca antes. Porque me decían, yo no me acordaba de eso, solamente Dios para recordármelo. Otras muchas han ido a casa, como aquella experiencia que yo conté, ¿verdad? Que una persona, estábamos en un lugar comiendo y una persona se giró y me dijo, tú fuiste entregada a la Virgen. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo así que yo he sido entregada a la Virgen? Y la misma persona que me lo había dicho me decía, yo no te he dicho eso. ¿Cómo vas a ser tú entregada a la Virgen? Yo no te he dicho eso, Ana. El Espíritu de Dios, yo andaba en todo esto. He pasado muchos procesos de sanidad interior y liberación. Y en uno de esos procesos yo andaba indagando acerca de mi pasado. Y el Espíritu Santo abrió la boca a una persona para decirme que yo había sido entregada a la Virgen. Yo fui corriendo donde mi madre a decirle, ¿cómo así que yo he sido entregada a una Virgen? Y mi madre no recordaba que yo no había sido entregada a una Virgen de su mano. Pero el día de mi bautismo, un cura me tomó y me entregó a una Virgen. Nadie lo recordaba. Si tú llegas a decir a mi familia, ya fue entregada a la Virgen, todos hubieran dicho no. Pero el Espíritu Santo sabía un detalle que todos habían olvidado, pero Él no olvidó. Tú vas a ver un Dios real cuando le dejes entrar en toda tu vida. Entonces, en toda tu vida verás a Dios. Amén. La importancia de todo esto. ¿Estás atado? Dile, llévame al momento donde abrí la puerta. Y ahora no puedo con esta atadura. ¿Entiendes ahora por qué en la cruz solo iniciaste la carrera de santificación? ¿Entiendes? Porque aunque hay personas que dicen, yo no quiero saber nada de liberación, yo no quiero saber nada de maldiciones, yo no quiero porque en la cruz consumado es el sacrificio de Cristo, pero ahora te va a tocar trabajar con el Espíritu Santo para santificación y para librar tu vida. Porque aunque el poder del pecado está vencido, ojo aquí, el poder del pecado está vencido, tú tienes que ir por tu libertad, colocando en esa cruz cada pecado para tener victoria personal. Uno no puede decir, yo entregué todos mis pecados a Jesús y tener un aborto escondido. Entonces sí, tú entregaste tu vida a Jesús y le dijiste, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, pero ese pecado de ese aborto escondido no está en la cruz de Cristo porque nunca lo llevaste a la cruz. Muchas personas ni siquiera tienen la convicción. Entonces es una carrera. La cruz es el inicio de una carrera de santificación. Y así mismo pasa con la maldición, porque el poder de la maldición fue roto en esa cruz. Se quebró el poder, pero después, como cuento con el aborto, tú tienes que llevar este pecado que originó una maldición de muerte en tu familia, donde abortó la abuelita, abortó la mamá, abortó la hija y va abortando la segunda hija. Tú tienes que llevar a la cruz del Calvario para que esa maldición rota, ese poder roto venga a quebrar tu maldición. Porque Jesucristo rompió el poder y asimismo también con el pecado. Mucha gente cree que la maldición se terminó en la cruz. Y esto no es así porque el pecado es lo que terminó en la cruz. Mas, sin embargo, el pecado sigue en el mundo y seguimos pecando. Lo que terminó en la cruz fue el poder del pecado. Se quebró, ya no tiene poder para arrastrarte y para llevarte a una eternidad sin Dios. Ya no tiene poder. Pero Jesucristo no se llevó los pecados del mundo. Tú y yo seguimos pecando. Pero tenemos un antídoto, ¿verdad? Un sacrificio vivo que a día de hoy, como Dios te ha dicho que vive en Kairos, presente, pasado y futuro, a día de hoy esa sangre tiene el mismo efecto sobre ti y sobre mí que el día que se vertió. Está viva, está viva. Iba a pedir los adoradores, pero no, porque el Espíritu Santo me dijo que Él quería intervenir en vuestro pasado. Entonces solo voy a pedir a la pastora Patricia si me puede acompañar con el teclado, porque quiero que le demos lugar al Espíritu Santo como aquel día que le dimos lugar detrás de aquellas charlas. Yo estaba en una iglesia bautista. Nadie me había dicho que el Espíritu Santo es una persona, que le podía conocer, que quería ser mi amigo, que también era mi Dios.
Nadie me había dicho nada, pero yo con la fe lo alcancé. Aquellas personas dijeron que después de escuchar la enseñanza, Él tenía el poder de entrar en tu pasado. Él tenía el poder de solucionar tu vida. Y era tanta el hambre y la sed que yo tenía de Dios que le dije, si hay solución para que yo pueda estar más cerca, yo quiero. Entonces Dios me dijo, dales la oportunidad igual a las personas que nos están viendo, que están viendo este vídeo. No importa, mira, hay gente que me escribe, estoy aquí en el 2021 y este vídeo se publicó en el 2017. No importa. Para el Espíritu de Dios, el 2017, el 21 y el 41 están en la misma línea de tiempo. Los ve a todos por igual. Entonces, ahora mismo, sea que sea el día que estés y el año que estés, esta palabra es para ti hoy, porque está siendo impartida para ti hoy. Y Él me dijo, ofréceles, invítales a decirme, entra en mi pasado, entra en las situaciones traumáticas de mi pasado. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Sabes? A veces uno encuentra dolor. Cuando el Espíritu de Dios me llevó este martes a ese momento que días atrás yo te hubiera podido hablar de Él abiertamente, pero cuando Él me llevó a ese momento con propósito, me dolió. Y el pecado me confrontó. Y caí de rodillas llorando como una niña pidiendo perdón. A veces sanar la herida duele, porque la herida ya se infectó. Pero no importa. Porque después de ese pequeño dolor tú vas a vivir libre en Dios. Entonces dile al Espíritu de Dios, entra en mi pasado. Entra en mi pasado. Cierra tus ojos y conecta con el Señor. Ahí para las naciones que nos están viendo, yo voy a hacer una oración porque aunque no sigas o no permanezcas aquí con nosotros, no importa. Dios está contigo en tu habitación como lo estuvo en la mía. Y Él trajo una tremenda impartición de vida y de libertad a mi vida, como lo va a traer ahora a la tuya. Padre, yo te pido ahora que el Espíritu Santo comience a moverse, a abrir puertas y con puertas cerradas, a abrir, Señor, momentos que Satanás ha querido tener cautivos y escondidos en los pasados de estas personas, Señor. Te pido, Padre, recorras, Señor, recorras pensamientos, recuerdos, sueños, proyectos, vivencias, traumas, temores. Recorre y alcánzalos en tu misericordia. Siéntalos delante del suceso y diles, ¿dónde estabas tú cuando eso sucedió? Imparte tu verdad, imparte tu bendición, imparte tu libertad. En esos momentos, Señor, que están escondidos y ellos no recuerdan, sácalos a la luz, porque el poder de las tinieblas va a caer al salir a la luz. Y en esos momentos de pecado que aún no tienen la convicción, te pido, Espíritu Santo, tú eres el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Convéncenos hoy, Señor. Que podamos en tu presencia llorar amargamente, vomitar nuestros pecados, nuestras miserias, y levantarnos con victoria total, porque esa victoria es la que Cristo dejó en la cruz para ellos y para mí. Yo declaro que ondea la victoria, la bandera de victoria sobre todos nosotros, como un hecho está, porque en Jesús tenemos el sí y el amén. Te dejo con el Señor y libra tus batallas en Dios.